Jehová te pastoreará siempre. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Mire lo que dice la palabra allí. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Estaba leyendo mi devocional, la palabra del Señor, y me impactó mucho leyendo las últimas palabras de Jacob. Están en Génesis 48:15. Eran de sus últimas palabras. Realmente Jacob estaba ya muy anciano, estaba enfermo, no se podía levantar de la cama. Y allí llegó su hijo José, y él le dice esto que me llamó mucho la atención. Mire lo que dice versículo 15. Luego Jacob bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que de su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero no te volvamos a poner el versículo anterior, por favor, que dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Qué tremendo lo que la experiencia de Jacob. Yo creo que cuando uno está en su lecho de muerte, cuando una persona está en esta situación, todo lo que habla pues debe ser muy importante. Y él está resumiendo su vida y su experiencia con Dios, y le está diciendo a su hijo José: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Y cuando uno piensa en la vida de Jacob, uno medita en esto. Jacob cometió muchos errores, pero Dios era su pastor. Jacob salió de su casa con las manos vacías, con un palo, con una piedra, no tenía nada. Pero en medio de esa situación, el Señor fue su pastor. Jacob trabajó muy duro por muchos años, al sol, a la lluvia, con fieras, y el Señor en medio de sus trabajos siempre fue su pastor. Jacob fue engañado por su suegro muchos años, pero en medio de eso Dios fue su pastor. Jacob fue prosperado, Dios lo bendijo, lo multiplicó, le dio gran riqueza, ganado, familia grande, hijos. Y en medio de esos tiempos, Dios fue su pastor. Jacob tuvo grandes problemas familiares, pero en medio de esos problemas familiares, Dios fue su pastor. Le violaron a su hija. En medio de eso, Él fue su pastor. Sus hijos lo engañaron, y en medio de eso, Dios fue su pastor. Por 22 años estuvo engañado, pensando que su hijo estaba muerto.
22 años sufriendo, y en medio de eso Dios fue su pastor. Un hombre que tuvo encuentros espirituales con Dios, que tuvo un Peniel. Escúcheme eso, esto es lo que yo meditaba más, que dice él, vi a Dios cara a cara, Dios lo pastoreó. Pero piensa en esto, por 22 años Dios le dejó de hablar, y eso a mí me vuela la cabeza. 22 años donde Dios no le habló, pero en el silencio el Señor fue su pastor. En el silencio. ¿Y por qué sabemos que por 22 años Dios no le habló? Porque por 22 años Dios no le dijo que su hijo estaba vivo. 22 años. Y después de 22 años, ¿cuántos han leído la Biblia allí? Que dice, Dios le habló y le dijo, tu hijo está vivo y vas a ir donde Él va a cerrar tus ojos. Y uno piensa, Señor, ¿por qué lo dejaste 22 años sufriendo? Y esto era un hombre de conexión con Dios. Pero aún en el silencio, Dios nos pastorea. El Señor era su pastor. Jacob envejeció y el Señor era su pastor. Se enfermó, dice la palabra en Génesis 48, que Jacob enfermó. Y en la enfermedad el Señor fue su pastor. Y por eso, cuando uno medita, ahí le resumí la vida de Jacob en unos minutos, pero piensa en todas las experiencias, de tal manera que Jacob dice a su hijo, Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, en la enfermedad, en los problemas, en la violación de mi hija, en cuando Dios cayó, en todo momento Dios ha sido mi pastor. ¿Y para cuántos esa es una realidad en su vida? ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido mi pastor? Amén. Dios ha sido mi pastor. Y es que lo que dice Jacob es la promesa que el profeta Isaías trae en el libro de Isaías 58:11. Dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Jehová me pastoreará siempre. Tenemos esa promesa. Y bueno, pues ahora que estamos empezando un año, ¿cuántos creen que podemos decir, Jehová me pastoreará este año? Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios me pastoreará este año. El 31 estábamos recibiendo las promesas de parte del Señor. ¿Cuántos recibieron su promesa y quedaron felices con lo que Dios habló? Y para mí fue una alegría porque el Señor me regaló esta promesa. Ahí está, véala en esa pared. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Piense usted de todo lo que podríamos poner en la pared de la iglesia, ese versículo, porque es que eso encierra tanto, mi amado, el nosotros decir, el decir, Dios es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor me habló, y la promesa mía, y es una promesa para todos, igual sabemos de la Biblia, yo te pastorearé este año, nada te faltará,
te haré descansar. Y me habló esa promesa porque era larga, era de hecho todo el salmo. Entonces, yo quiero que meditemos en esta promesa de la Biblia y que podamos creer lo que Dios nos dice cuando dice la palabra: Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué puedo esperar yo de esto, de ese entendimiento de que Dios me pastoreará siempre? Primero, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero es que el Señor ahí nos habla de provisión, ¿cierto? Si nada te va a faltar, es porque Dios te va a proveer todo. Amén. Entonces, levante su mano y di: yo creo que el Señor es mi pastor y este año nada me faltará, porque Dios me proveerá todo lo que yo necesite. ¿Cuántos lo creen? Cuando Él dice: yo soy tu pastor y nada te faltará, está diciendo eso: yo, no te preocupes, porque yo te voy a proveer. De hecho, dice la Biblia ahí en Filipenses 4, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces diga conmigo: provisión. Amén. ¿Qué puedes esperar de Dios este año como pastor? Que Él te va a proveer todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso, cuando dice todo, es todo. En el aspecto económico, material, en el aspecto espiritual, en el aspecto familiar, en el aspecto de la salud, en cualquier área, lo que falte en tu vida, Dios va a proveer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que el Señor ofrece en ese salmo, que es uno de los salmos quizás de los textos de la Biblia más conocidos, aún los incrédulos lo conocen. Son solamente 6 versículos. Ya vimos el primero, que habla de provisión. El segundo dice: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Habla, número 2, cuando Dios dice te pastoreará siempre, es que siempre te dará descanso. Note que habla de descansar y de reposo. Entonces, Dios sabe que nosotros pues nos cansamos. Hay diferentes situaciones que nos agobian, nos cansan, cargas, problemas, situaciones, pruebas. Pero Él promete que si nosotros nos dejamos pastorear y somos sus ovejas, Él nos va a dar descanso. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús habló diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué ofrece Jesús? Descanso. ¿Para quién? Para el que está trabajado, cargado, cansado, con preocupaciones, con situaciones, con cosas que lo agobian, que lo abruman. El Señor dice: yo tengo descanso. Dios dice: Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué significa? Número 1, que vamos a tener provisión. Número 2, que vamos a tener descanso. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego toda carga, te entrego todo afán, toda ansiedad, y voy a descansar en ti este año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3,
Lo tercero que ofrece el Señor como pastor en el Salmo, el versículo 3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahí en ese versículo nos ofrece el Señor dos cosas. Primero nos ofrece fortaleza. Cuando dice confortará mi alma, está hablando de te voy a fortalecer. La Biblia, de hecho algunas versiones dicen fortaleceré tu alma, porque la Biblia sabe, el Señor sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Y la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán sus alas como las águilas. Dios nos dice que cuando Él es nuestro pastor, Él va a fortalecer nuestra alma. ¿Cuántos necesitamos fortaleza, nuevas fuerzas? Y siguiente dice ahí: los guiará por sendas de justicia. La figura del pastor es una figura de dirección. Por eso dice que el pastor siempre va adelante. ¿Y dónde van las ovejas? Lo que pasa es que algunos como que decimos el Señor es mi pastor, pero no le adelantamos a Dios. Pero cuando uno realmente se deja pastorear es porque uno va detrás siendo guiado. Y el Señor dice: te voy a guiar. Todos estamos empezando un nuevo año, tendremos decisiones que tomar, desafíos en nuestra vida. Y lo que dice el Señor: puedes esperar que este año te voy a guiar, te voy a direccionar. La Biblia dice, y Dios nos ha hablado mucho en las últimas predicaciones sobre eso: te mostraré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, y no seas como el mulo que es terco, obstinado, sino déjate guiar. Dios te quiere guiar, Dios te va a direccionar. Entonces yo me alegro porque cuando Dios dice Jehová es mi pastor, sé que voy a tener, número uno, ¿qué? ¿Qué es? Provisión. Número dos, ¿qué? Descanso. Número tres, ¿qué? Fortaleza. Número cuatro, ¿qué voy a tener? Dirección. ¿Cuántos vamos ahí? ¿Listo? Bien. Ahora en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allí el Señor nos está hablando de protección. ¿De qué? Protección. Está diciendo: si tienes que pasar por valle de sombra de muerte, en otras versiones dice por lugares oscuros, peligrosos. Dice, quizás pases por ese tipo de peligros, de oscuridades, pero no vas a temer, porque yo estoy contigo. Nos habla de protección. Di a la persona que está a tu lado: no temas a lo que pueda venir, porque el Señor te va a proteger, te va a guardar. Todo esto que yo le estoy mencionando lo experimentó Jacob. Jacob vio la provisión de Dios. Por eso él dijo: Dios ha sido mi pastor toda mi vida. Jacob experimentó el descanso de Dios, la fortaleza, la dirección, la protección de Dios. Cuando él pensó que su hermano lo iba a matar, no era capaz de dormir, y le dijo: Dios, ayúdame porque le temo a mi hermano. Pero Dios lo protegió.
Dios nos protege de peligros, de la oscuridad, de cosas espirituales, de gente, de peligros, de situaciones. Hay protección. Pero no solamente eso, sino que note que en el versículo nos habla de algo más. Dice: tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Y empieza a hablar de dos elementos, la vara y el callado. El callado era como una especie de vara de palo que tenía una curvatura y se utilizaba mucho para tomar las ovejas que se están extraviando y acercarlas, para corregirlas. Porque cuando usted estudia las características de las ovejas, se da cuenta que las ovejas son animalitos muy tiernos, pero son animalitos cegatones y tienden a desviarse, a extraviarse, a perderse. Y lo que dice el Señor es: tengo mi callado para, mi vara y mi callado para infundirte aliento, para traerte. Y es un instrumento también, escúcheme esto, de corrección. Si hay algo que el Señor podemos esperar también del Señor cuando dice Él es mi pastor, es que Él como pastor nos va a corregir. ¿A cuántos les gusta eso? La Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, ¿cierto? Piensen en esto. Hablando de las ovejas, en Ezequiel 34:15, mire esto, lo que dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, diga conmigo, hay ovejas perdidas. Haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Note que habla de diferentes clases de ovejas. Pronto les daré ese tema completo, cada oveja, porque es bueno entender cuál es la perdida, cuál es la descarriada, cuál es la perniquebrada, cuál es la débil, cuál es la engordada, por qué el Señor está bravo con la engordada. ¿Sí o no? Es interesante. Pero quiero que nos fijemos ahí en la tercera, la perniquebrada. Dice: vendaré la perniquebrada. Entonces, cuando uno estudia sobre la oveja perniquebrada, escuche esto que lo encontré en un comentario, me encanta. Dice: ¿qué es una oveja perniquebrada? Es una oveja voluntariosa que no se adapta al ritmo del pastor, que a veces se atrasa, otras se adelanta, arrastrando a las demás ovejas con ella. De pronto quiere ir a comer a otros pastos, se desvía del camino y el pastor varias veces debe aplicar su callado para hacerla volver. Es una oveja inquieta que resiste el trato, incluso a veces hace conflictos con las demás ovejas. Entonces el pastor tiene que aplicar un método que no es tan popular, pero que es muy efectivo. La toma en sus brazos y le rompe la patica. Esa es la perniquebrada. Dice: desgarra el muslo. Mire qué interesante, esto es súper interesante. Y luego la venda. Y esta oveja queda cojeando. ¿Cómo queda? Esa es la perniquebrada. Queda cojeando por mucho tiempo.
Durante ese tiempo el pastor la mima, la carga sobre sus brazos, la mantiene muy cerquita de él, y en el tiempo de recuperación ella adquiere el carácter y el temple de una oveja madura del redil, y esa ovejita nunca más se vuelve a alejar del redil. Ahí, como usted ve en la imagen, el pastor cargando la ovejita perniquebrada. Es una ovejita que a lo mejor se está desviando, se está yendo. Hay que romperle la patica y tenerla ahí para que aprenda. Pues fíjese usted que me parece muy interesante cuando Jacob dice: el Señor ha sido mi pastor toda mi vida. Porque ¿cuántos saben que Jacob fue una oveja perniquebrada? ¿Y quién le rompió la patica? Dios mismo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Se lo voy a leer, ahí está, en Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un ángel, ¿verdad? Teofanía le llaman los teólogos, una representación de Dios. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El ángel le rompió la patica y dijo: Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar como Peniel, porque dijo: ¿qué dijo Jacob? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Cómo quedó? Cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. De alguna manera Jacob fue una ovejita que el Señor lo puso a cojear por un tiempo, y Jacob nunca volvió a ser igual. Tuvo una relación con Dios impresionante. Ese Jacob que tenía que recurrir al engaño, a estrategias, nunca más tuvo que volver a recurrir a esa situación, porque su vida fue transformada por su pastor. Por eso él dice: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: Dios me va a corregir también este año. ¿Cuántos saben que necesitamos corrección? Si alguien dice no necesito corrección, está acabado, no tiene esperanza, porque todos necesitamos ser corregidos. Ahora, versículo 5. ¿Qué más dice la Biblia cuando el Señor nos promete: Jehová te pastoreará siempre? Versículo 5 dice: aderezas o preparas una mesa, un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa
está rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Nos está hablando de un banquete en medio de nuestros enemigos. ¿Sabes de qué está hablando la palabra ahí? De honra. Porque Dios es un Dios que tiene honra para sus hijos. La Biblia dice: el que me sirve, yo le honraré. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra, te honra aún delante de tus enemigos. Nos habla de unción. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuántos quieren unción del Señor? Y nos habla de copa rebosando, el gozo de Dios. Miren cómo dice la Biblia en esta versión, traducción viviente, lenguaje sencillo. Dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Dios te va a preparar este año un banquete en presencia de tus enemigos. ¿Cuántos lo reciben? Dice: me honras. ¿Me qué? Honras. Dios te va a honrar este año. Dios nos va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Este año tu copa se desbordará de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Y por último, mire, no, antes de que le vayamos al siguiente, mire esta versión, me encanta esta. Dice, este es el lenguaje actual. Dice: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete, me llenas de felicidad y me das un trato especial. Wow. ¿Cuántos quieren un trato especial de parte de Dios? Dígale: Señor, gracias porque tú eres mi pastor y este año me darás un trato especial. ¿Cuántos lo creen? Versículo 6 y termina la promesa del pastor. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Víctor, ven para acá, y Alejandro, acuérdense que hemos puesto este ejemplo muchas veces. Aquí está, vea, lo puse grandotote porque este es el bien y esta es la misericordia. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es grande? Así grande, grande. Entonces, ¿qué dice la palabra? El bien y la misericordia. Por lo regular, uno siempre va hacia adelante caminando, vayan caminando. Uno siempre está persiguiendo las bendiciones y la misericordia, persiguiendo. Pero dice que cuando Dios es nuestro pastor, persíganme, muchachos, dice que el bien y la misericordia, ¿qué? Donde quiera que vaya. Que por aquí hay un hueco, no importa, donde quiera que yo vaya, eso es lo que está pasando conmigo, ¿eh? El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo, iglesia? Todos los días de enero, de febrero. Eso es lo que va a pasar. No es que nosotros estemos persiguiendo las bendiciones, es que las bendiciones nos persiguen a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Eso va a suceder con los que Dios pastorea. El Señor dice: el bien, ciertamente. Ese ciertamente significa sin duda. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hay gente que siempre se siente perseguida por lo malo. ¿Cuántos conocen gente así? Que siempre piensan que lo están siguiendo, que le van a hacer daño,
No, usted siéntase perseguido por el bien y la misericordia de Dios, porque usted y yo estamos seguros en Él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y por último dice: en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso. O sea, vamos a estar en la morada de Dios, en la presencia de Dios. Mire cómo lo dice otra versión. Dice: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre, diga conmigo, para siempre viviré donde tú vives. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a vivir en la presencia de Dios. Podremos decir como los profetas: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vivo en la presencia de Dios. Fíjese usted que esa promesa del Señor es mi pastor es una promesa que tiene mucha carne. Diga conmigo: nada me faltará, porque tengo provisión. Diga conmigo: me hará descansar. Tendré descanso este año. Confortará mi alma, fortaleza de Dios. Me guiará, dirección de Dios. Aunque ande en valle de sombra, protección de Dios. Tu vara y tu cayado estarán conmigo, me infundirán corrección de Dios. Mesa delante de mis angustiadores, honra, unción, bendiciones, trato especial. Y por último, bien, misericordia siguiéndome y la presencia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia que puede esperar a alguien, según lo que dice. Leamos el versículo para terminar, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Diga conmigo: Dios me pastoreará siempre. Siempre, siempre, todos los días de mi vida. Levante su mano y dígale: tú me pastorearás siempre. Y dice el Señor: en las sequías, en los tiempos de sequías, Él va a saciar, a llenar nuestra alma, y dará vigor, fuerza, y seremos como huerto de riego, como manantial de aguas. Nunca faltarán las aguas de Dios en nuestra vida, porque Él nos pastoreará siempre. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momento, por favor? Vamos a orar y vamos a proclamar esta promesa en oración. Vamos a orar por esta promesa y vamos a proclamarla todos los días en nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, en nuestra entrada, en nuestra salida. Levantemos nuestras manos y digámosle: gracias, Señor. Que nosotros también podamos decir como Jacob: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Señor, tú nos pastorearás siempre. Hoy levantamos nuestras manos, Señor. Yo proclamo, Señor, sobre esta iglesia, que esta iglesia tendrá provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, apegado a lo que dice tu palabra, levanta tus manos y di: Señor, yo recibo provisión de parte tuya, cielos abiertos. Las ventanas de los cielos se abren sobre esta iglesia, sobre todo el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús.
se abren las ventanas de los cielos. Levante su mano y dígale: Señor, tú suplirás todo lo que me falte conforme a tu riqueza, Señor. Señor, clamamos por esa provisión continua. Levante sus manos y dile: Señor, recibimos descanso. Proclamamos que tendremos descanso este año. Tú nos darás reposo. Entregamos toda carga. Entregamos, Señor, toda aflicción y recibimos el reposo de Dios, el descanso de Dios. Vamos, suelte toda tristeza, suelte toda depresión, suelte toda preocupación y diga: Señor, yo descanso en tu presencia, Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres mi pastor y proclamo tu palabra de que tú confortarás mi alma. Recibe nuevas fuerzas. Levanta tus manos. Señor, yo oro para que nuevas fuerzas vengan sobre esta iglesia. Fuerzas nuevas. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Diga al débil: fuerte soy. Fuerzas nuevas de Dios. Guiará mi vida por sendas de justicia. Levante sus manos y dile: Señor, dirígeme este año. Dame dirección, Señor, guíame. Señor, si tengo que alejarme de algo, ayúdame, guíame. Si tengo que acercarme a algo, acércame. Señor, pido dirección, pido dirección. Vamos, clama al Señor en esta hora. Señor, oro por guía de Dios, en el nombre de Jesús para tu pueblo. Señor, oramos proclamando, Señor, protección divina. Señor, todo peligro, todo enemigo oculto, Señor, clamamos por protección sobre esta iglesia. Vamos, clame, ore y dígale: Señor, protege esta iglesia. Proclamamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Atamos toda fuerza de las tinieblas, la declaramos sin poder, sin autoridad, porque proclamamos lo que dice la Escritura: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada del enemigo contra este pueblo prosperará. Tú callarás toda lengua que se levante en juicio contra tu pueblo, y tú nos darás la victoria sobre nuestros enemigos. Caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000, Señor, al otro lugar, pero a nosotros no nos llegará, Señor, porque estamos confiados de que tú estás con nosotros. Levante su mano y dígale: Señor, yo recibo corrección. Háblele al Señor y dígale: Señor, corrígeme. Si hay algo que tienes que corregir, Señor, yo te pido que me corrijas. Si me estoy adelantando, corrígeme. Si me estoy atrasando, corrígeme. Si me estoy desviando, corrígeme. Señor, si estoy haciendo mi voluntad y no la tuya, corrígeme. Vamos, pide corrección. Pide corrección. Dile: Señor, endereza mi camino, endereza mis pasos, endereza mi vida. No me dejes desviar ni a derecha ni a izquierda. Dile: Señor, no me dejes volver atrás, en el nombre de Jesús. Clama al Señor y dile: Padre, obra en mi vida, Señor. Yo quiero estar cerca de tu presencia. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo oro por ese banquete especial que hoy que tú me das este año, ese trato especial delante de nuestros angustiadores. Señor, bendícenos, bendícenos. Honra esta iglesia, honra a tu pueblo, Señor. Honra, Señor.
delante de nuestros enemigos. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos en el nombre de Jesús. Vamos, clame por la unción del Espíritu Santo. Levante sus manos y dígale: Señor, unge mi cabeza, dame la unción del Espíritu Santo. Unge esta iglesia, papá. Unge la iglesia. Unge a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, para que nuestra copa, ese vino, esté rebosando, esa alegría. Levante su mano, porque la Biblia nos muestra que el vino representa el gozo, la alegría. Dile: Señor, que rebose mi vida de alegría. Llévate toda tristeza. Levanta tus manos y dile: yo renuncio a toda depresión, a toda tristeza, a todo luto. Señor, tu palabra dice que tú me darás gloria en lugar de ceniza. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos esa copa rebosando. Levante sus manos y dígale: Señor, pido que me persiga el bien y la misericordia todos los días, Señor. Gracias porque tú eres mi pastor. Yo lo veré, Señor. No ando siguiendo esto me sigue a mí todos los días. El bien, la misericordia me siguen el bien y la misericordia. Y dile: Señor, gracias, porque en tu presencia moraré siempre. Señor, tu presencia, que no me falte lo más importante, tu presencia, Señor, en mi vida. Dile: yo quiero vivir en tu presencia.